muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro podcast y en otra emisión con Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Lili, bien, ¿y tú? Pues bien, muchas gracias nuevamente por hacernos partícipe al IMSI Comunicaciones y Mercadotecnia a través de nuestra división de producción para hacer la propagación de estos mensajes divinos y de estos mensajes tan significativos y en esta época tan difícil que estamos viviendo de la humanidad, que nos concedas a Alan, a mí, a través de nuestra compañía, poder apoyar y difundir toda la palabra de Dios y todos estos mensajes tan maravillosos que tú recibes de una manera extraordinaria y que podemos hacerlo a través de estos medios digitales que afortunadamente permiten tener un alcance pues a nivel global y que estamos con la veladora prendida y buena vibra para que esto llegue al mayor público posible. Buenas noches, Alan, ¿cómo estás allá en México? ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien. Ahora sí que aquí el calorcito comienza, la verdad. Y sí está un poquito pesado, pero pues todo bien. Ya es de noche por acá y pues ahora sí que pues emocionado del podcast de hoy. Sé que también el ruiseñor trae un tema muy bueno. Yo sí le di una leidita de rápido para ver de qué trataba hoy. La verdad tiene notas muy buenas, cosas muy buenas, entonces creo que les va a gustar bastante. Pues está Esperemos. muy interesante porque vamos a continuar con el tema de la semana pasada o de nuestro podcast anterior. Javier Gustavo, ¿cómo estás? Nuestro Bien, ruiseñor. gracias a Dios, Lili. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Pues bien, Perfectos, comentábamos con perfectos. Alan que nos ha llovido aquí, ¿verdad? Estamos como 3 días de que empiece la primavera y con primavera traemos ropa de invierno. Sí, sí, así es. Ay, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu semana, Javier Gustavo? Bien, bien, un poco, ah, algo de trabajo, pero bueno, pues gracias a Dios que tenemos trabajo. Sé que hay mucha Sí, gente que no lo tiene y lo quisiera tener, ¿verdad? somos Es, afortunados. por ahí hay que empezar pues más que nada, a ser agradecidos y a valorarlo, a Pues ya, valorar. ya desde que abrimos los ojos y tenemos la oportunidad de tener un techo y bueno, qué tan afortunados somos que tenemos un teléfono, una computadora y un lugar de resguardo para poder llevar a cabo tu mensaje, Javier. Así es, gracias a Dios que Él es el que provee todo. Sí, así es. Y Bueno, aprovecharlo al máximo. la semana pasada vamos a recapitular un poco. Hablamos del primer nacimiento que Así tiene es. que ver con, a ver si hice mi tarea, Javier Gustavo, si no, me castigas o me das un coscorrón, eh, como cuando íbamos en la primaria. Bueno, Arla no sabe, pero antes cuando, en nuestra época, cuando íbamos en la primaria, nuestros papás le daban permiso a los profesores de pegarnos. Sí, ¿Verdad, Javier? sí, Y de castigarnos, hasta nos podían dar con el cinturón si los profesores creían que lo ameritábamos. sí es Bueno, cierto. el primer nacimiento, de lo que hablamos en el podcast pasado, tiene que ver con el nacimiento carnal, la unión física del hombre y la mujer, y Es cómo correcto. nacemos con el pecado original, ¿es así? Así es, Así. correcto. Y entonces, nuestro segundo nacimiento tiene que ver con el bautizo, pero ya es desde el enfoque de la religión cristiana por elección, ¿verdad? Es diferente a nosotros los católicos. ¿Por qué no empezamos? Porque yo sí tengo un chorro de preguntas. ¿Por qué no nos platicas primero y después te vamos Ok. haciendo las preguntas? Bueno, mira, eh, hablando de lo que es el bautismo, ¿verdad? Que es parte del nuevo nacimiento. Nadie puede, vamos a decir, bautizarse o no debería bautizarse hasta que no tiene ya un razonamiento, un uso de conciencia de lo que está haciendo. El mejor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, a los 32, 33 años, él fue bautizado por Juan Bautista.
Entonces, obviamente, en muchas congregaciones ahora los bautizan de los 12 años para arriba. Creo que también es correcto porque también él a los 12 años nos mostró que él ya comenzaba a buscar de Dios en ese tiempo, ya comenzaba a buscar las cosas de Dios. Entonces, ¿por qué no es recomendable bautizar a un niño cuando todavía no habla, cuando todavía no se despierta en él el deseo del pecado, cuando todavía no hay tentaciones en él, sino que, como dijo Jesucristo, más bien ellos tienen las puertas de los cielos abiertas, no necesitan bautizarse para poder llegar al reino de los cielos. Entonces, nosotros, por conocimiento de la Biblia, sabemos que la mejor manera de que debe uno de llevar a cabo el bautismo es cuando ya tienes una cierta edad, de unos, pienso yo, de 14 años para arriba. ¿Por qué? Porque ya es cuando ya obviamente sabes lo que es el pecado, incluso muchos ya lo están practicando a esa edad. Entonces, el bautismo es para el perdón de pecados. Pero, ¿qué perdón puede necesitar un niño o un bebé de 5 meses o de, no sé, la costumbre que a veces los bautizan a los 5 años o a los 3 años o a los 7 años o bueno, hay diferentes edades, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay una edad, sino que es una decisión de los padres. Pero ¿qué arrepentimiento de pecados puede necesitar ese niño? Entonces, por esa razón es que nosotros no lo hacemos de esa manera, porque la Biblia no hay ningún párrafo, ninguna escritura que nos enseñe que ellos bautizaban a los niños cuando tenían 2, 3 años, 5 años, 7 años. O, bueno, yo tengo la respuesta, ¿verdad? Desde el enfoque de la religión católica y no es mi intención entrar en debate, solamente pues compartir la información. La idea es que el niño debe ser bautizado al nacer, de preferencia, porque nacemos, los católicos creemos que se nace con el pecado original, que es producto del pecado que cometieron Adán y Eva, ¿no? Al desobedecer a Dios, y entonces que es un pecado que heredamos por parte, pues que ya es parte de nuestra herencia, y que el bautizo es para liberarnos de ese pecado que no cometimos nosotros, y la idea es que se haga entre cuando nacieron o entre más recién nacidos mejor, en caso de que este ser humano nuevo o pequeñito muera o fallezca y no muera en pecado. Esa es la ideología del bautizo en la religión católica. Sin embargo, ahora, desde hace algunos años a la fecha, la confirmación no. La confirmación es como la reivindicación de que eres creyente en esta religión, que somos los católicos, y ya se hace como después de la adolescencia, 14, 15 años, y es para reivindicar que quieres ser bautizado en la iglesia. O confirmas tu bautizo en la iglesia o confirmas ser tu parte de la iglesia. Son como dos rituales dentro de la religión católica. Es nada más como a modo de respuesta. Ajá. Bueno, mira, lo que pasa es que como, bueno, yo me considero, digamos, como ya un cristiano, ¿verdad? Que se rige o se guía por las escrituras, por la Biblia, por la palabra. Entonces yo he sido muy estudioso y he sido a la vez muy cuidadoso de estar seguro de lo que voy a decir o de lo que voy a hablar. Entonces yo primero tengo que leer toda la Biblia una o dos o tres veces. No la he leído dos, tres veces, pero sí la he leído mínimo una vez o un poco más, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que en todos los libros, en todas las historias, no existe en la Biblia realmente tal cosa. Entonces, como ahora como cristiano, digamos que ese es mi manual, ese es ahora al que yo tengo que seguir o debo de seguir. Entonces, por esa razón es que yo lo único que encuentro en la Biblia, y lo he encontrado en muchas ocasiones, es que lo que se hacía a los principios del comienzo del pueblo de Dios y aún de la iglesia de Cristo, lo único que se hace a los 7, 8 días es presentar al niño, O presentarlo.
presenta y se ora por él a Dios y se hace la presentación, se le entrega a Dios como pues como que Dios haga de él un servidor, que Dios tome control de su vida. Eh, y el bautismo, como no lo encontramos en la Biblia a una edad tan joven, o como te digo, por eso tomamos el ejemplo de las escrituras, porque los más jóvenes que eran bautizados eran de 14 años para arriba, Ok. cuando comenzó la iglesia cristiana, cuando comenzó la iglesia primitiva. O sea, me estoy refiriendo cuando Jesucristo vino a la tierra y llamó a sus apóstoles, los preparó, los capacitó y después se le ascendió al cielo, pero ya se fue dejándolos ahí listos, preparados para que siguieran adelante con la obra del ministerio. Entonces los apóstoles bautizaban familias, bautizaban pues a jóvenes, adultos, pero también la Biblia enseña también que los niños también eran bautizados, pero como te digo, para como lo que tú dijiste, ah, yo respeto mucho eso, ¿verdad? Eso de tradiciones o de religiones. Lo único que te digo que yo ahora como cristiano tengo un manual, tengo un instructivo y por eso es que de ahí me tomo para hablar lo que hablo, para creer lo que creo, para enseñar lo que enseño. Entonces, por ejemplo, si Jesucristo fue bautizado a los 33 años, quiere decir que la mejor manera de bautizar a una persona es cuando ya tienes una edad mayor o una edad adulta, porque es la manera como ya tú sabes que necesitas el arrepentimiento de pecados. Entonces, un niño nace, es verdad como tú dices, que el No, pecado de... ojalá dijera yo. No, Bueno, como lo tú dices, la Biblia lo dice que también. La sí, Biblia dice, ¿verdad? Que pues Adán y Eva pecaron y ese pecado pues fue el causante de que entrara el pecado al hombre. Es verdad. Pero si te das cuenta, ese pecado en un niño no se hace presente hasta que ya está a sus 11, 12 años, por decirlo así. Algunas veces los niños actúan y hacen cosas que no están bien, pero lo hacen porque ya miraron a un adulto hacerlo o porque lo escucharon de alguien, pero no lo hacen porque tengan maldad. Realmente la maldad se les despierta hasta los 11 o 12 años para adelante, cuando ya su conciencia empieza a reaccionar a lo que es el bien y a lo que es el mal, ¿verdad? Si te das cuenta, un niño no va a salir de su casa, avienta la pelota para afuera, él no tiene la malicia de que va a pasar un carro y lo va a atropellar. Entonces, por eso es que muchos niños mueren. Entonces, como Dios sabe todo eso, por eso es que Él dijo, deja a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si Jesucristo mismo, Dios en la tierra, se lo dijo a sus apóstoles, porque los apóstoles también, de alguna manera, no tenían, aunque eran sabios, tenían cierto entendimiento y cierto conocimiento, pero no lo sabían todo. Entonces Jesucristo les dio una enseñanza a ellos. Cuando los niños querían buscar a Jesús, y iban sobre de él y lo buscaban y los apóstoles los querían alejar, los querían apartar. Entonces Jesucristo ahí dio una enseñanza y dijo, dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, un niño no tiene ningún problema, el diablo no lo puede, ¿cómo se dice?, poseer, no lo puede tomar, no lo puede condenar, por decirlo así, no lo puede llevar al infierno, porque Jesucristo dijo, deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, por eso es que tanto por la Biblia como por el Espíritu, ¿verdad?, de Dios que nos habla, ese entendimiento tengo yo de que un niño no necesita arrepentirse de un pecado porque no hay maldad en él, no se despierta todavía. Entonces, por eso es que nosotros tomamos la decisión de bautizar a un niño hasta que ya tiene de 12 años para arriba. Que ya, tú sabes, un niño de 12 años ya, 13 años, 14, ya hace maldades. ¿Por qué? Porque ya se despertó ¿cómo se dice? Esa maldad pues que estaba dormida o que estaba ahí escondida dentro de él. Esa maldad que dice que en maldad hemos sido formados y en pecado me concibió mi madre. Esa maldad no se despierta a hacer efecto hasta que ya el niño tiene sus 12, 13, 14 años, que esa conciencia ya lo lleva a tomar en cuenta lo que es el bien y lo que es el mal. ok, Gustavo. ¿Y qué Espero que pasa? quede bien explicado. Sí, y vas a hablar más del segundo nacimiento. Sí, Ujú. bueno, mira,
ya hablamos del primer nacimiento la semana pasada, gracias a Dios, estuvo muy bien, ya, pero ahora vamos como quien dice, como lo que es ¿cómo le llamamos, hombre? En un orden, pues, en un Sí, orden, una habla, secuencia. en una secuencia, perdón, Ujú. exactamente. Yo muy relacionado con muchas palabras, pero bueno. Ok, después de haber hablado del primer nacimiento, que como tú lo explicaste muy bien, no lo voy a explicar más porque pues ya está claro, ¿verdad? Después de eso viene el segundo nacimiento. Y ese segundo nacimiento también solamente es posible de parte de nuestro Dios. Obviamente Dios usa hombres aquí en la tierra para llevar a cabo esa encomienda, por decirlo así, físicamente, de que oran por nosotros para recibir ese Espíritu Santo, de que vamos a ser bautizados en agua. Dicho de paso, el bautismo en agua, como la Biblia lo enseña, es que tenemos que ser sumergidos completamente debajo del agua. No es como que te rocean o no es como que no. La Biblia enseña que hay que ser sumergidos completamente debajo del agua para que después que salgan los pecados se queden ahí y tú salgas limpio. Pero bueno, ese es otro tema, después vamos a hablar de los bautismos. Pero, sin embargo, es bien importante que tomemos en cuenta que solamente Dios puede provocar o puede realizar esa obra que no es natural, sino sobrenatural. El nuevo nacimiento viene del cielo. El primer nacimiento es de la tierra, es terrenal. El primer hombre es terrenal, que fue Adán. El segundo hombre que viene del cielo es Jesucristo. Ahora, entonces, el segundo nacimiento viene del cielo. Desde el mismo tercer cielo viene para hacer cabida en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Entonces, nadie, nadie puede recibir esa bendición si no es una persona que de verdad toma en cuenta, que de verdad toma en serio lo que es la carrera del Evangelio. Ok. Nadie puede tener esa bendición en su vida si no toma en verdad el llamado de Dios, si de verdad no respeta ese sacrificio glorioso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, como decía, eso le pertenece solo a Dios y a la persona que se arrepiente de corazón. Muchas de las veces la persona no se arrepiente de corazón y por eso no recibe ese nuevo nacimiento, no es depositada la simiente espiritual dentro de él y por ende no puede nacer de nuevo y puede estar en medio de una iglesia por 5, 10, 15 o hasta 20 años, pero sin poder experimentar eso. Es una realidad, es una verdad. Por eso es bien importante que uno cuando se acerca a Dios lo debe hacer de corazón y estar dispuesto a apartarse de todo, abandonar todo lo que le impida poder estar bien con Él, para poder entonces tener ese nuevo nacimiento. Amén. 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 ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es el proceso? Ok, el proceso comienza de esta manera. Primeramente hay que conocer al dador, hay que conocer al que lo da, ¿verdad? Hay que conocer a Dios y hay que conocer como yo decía, su manual, su instructivo. Hay una palabra en la Biblia que habla uno de los grandes hombres de Dios, un patriarca llamado Job, que dice, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven y te conozco. Entonces, muchas de las veces, yo creo que todos, y me cuento yo, ¿verdad? Por 33 años que no conocí el Evangelio, que no había visto o que no había escuchado una Biblia o que no había tenido una Biblia en mis manos para estarla leyendo como ahora lo hacemos, ¿verdad? Yo me imagino que por las palabras de Job, él había oído hablar de Dios por medio de otros hombres, él había escuchado hablar de Dios, pero no había tenido una experiencia real, verdadera con él, personal, sino que nomás había escuchado, pues yo creo por los otros patriarcas o porque pues la historia, pues tú sabes que tiene como 6000 años de que se empezó a hablar de Dios aquí en la tierra. Entonces, como dice Job, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir, ahora te conozco, ahora tenemos una experiencia. Entonces,
Ah, comienza primero porque tienes que conocer al verdadero Dios. Tienes que conocer al único que te puede salvar la vida. Nadie más te puede salvar. Muchos dicen, no, pues es que yo, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Es que piensan que un ángel va a venir y los va a salvar. Piensan que un santo, dicho de paso, nadie puede hacer el trabajo que solamente Dios puede hacer. Entonces, es bien importante que primero hay que conocer al que da esa salvación, al que da ese nacimiento de nuevo, ¿verdad? Una vez que lo conoces, que sabes y que aceptas que solamente Él es el único que te puede dar ese cambio de vida, que Él es el único que te puede dar ese nuevo nacimiento, entonces lo que sigue ahora es acercarte a Él. ¿De qué manera? La Biblia dice en el libro de Hebreos que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, más cuando sabiendo que los días son malos. Entonces, días malos siempre va a haber, ¿verdad? Siempre va a haber días malos, entonces quiere decir que esa encomienda o ese mandamiento o esa ordenanza de Dios es para todos los tiempos. No porque ahorita esté la pandemia, no porque mañana o pasado vaya a haber otra cosa, quiere decir, ahorita es el tiempo de acercarse, no. Desde hace miles de años atrás ha habido grandes cosas, acontecimientos que han pasado, han habido días malos. Eso quiere decir que todo tiempo es bueno para poder acercarse a Dios. Entonces, primero, lo conoces, sabes quién es Él, sabes que Él es el único que te puede dar la salvación. Ahora acércate para que lo conozcas más, para que aprendas más de Él. Y una vez que te acercas, que te congregas en una iglesia en donde puedes leer la Biblia, en donde puedes oír un predicador que te predica, un pastor que te está dando un mensaje cada semana, y después tomar tu decisión si es que no la has tomado todavía, porque algunas veces Dios trata con las personas desde antes que lleguen a una iglesia, ya está tratando con ellas. ¿Por qué? Porque Dios es tan poderoso y es tan grande que todo lo llena. Él está en el cielo, pero no nomás en el cielo, está en mi corazón, puede estar en tu corazón, puede estar en tu corazón, y puede estar en África, puede estar en España, puede estar en México, puede estar en cualquier parte, es más, está en este momento en cualquier parte del mundo. Son temas muy profundos, ¿verdad? La Biblia dice que hay 7 espíritus de Dios que están regados sobre toda la tierra, pero esos temas son muy profundos. Yo creo que ya de aquí, no sé, un medio año tal vez los vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Son temas muy profundos, pero lo que sí, para seguir con esto, con este tema que es bien importante y no salirnos, ¿verdad? Estar bien enfocados en lo mismo. Una vez que ya conoces quién es Dios, y que ya comienzas a acercarte a Él por medio de una iglesia, escuchando la predicación de un pastor, teniendo un tiempo de oración que se llama devoción, ¿verdad? Devocional, un tiempo de oración que puede ser a la hora que tú quieras, a la hora que tú lo decidas. Eso nadie te lo puede imponer, o sea, no hay un tiempo específico, eres tú y Dios. A la hora que tú te quieras comunicar con Él, eres tú y Dios nada más. Entonces ya vamos a decir que ya vas a una iglesia, ya escuchas la predicación, ya oras, se te va a enseñar después lo que es el ayuno, pero bueno, ese es otro tema también que también es profundo. Pero una vez que ya conoces todo eso, entonces ya tomas tu decisión. Y es donde mucha gente les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar lo otro, voy a tener que esto, ya no voy a poder esto. Ok, no te preocupes. Yo diría, ¿verdad? Y se lo digo a mucha gente que sé que van a escuchar este mensaje. Tú preocúpate nada más porque esa simiente de Dios viva dentro de ti, que ella se va a encargar de hacerte o de ponerte en tu corazón, de ponerte los deseos, de ponerte las intenciones para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. O sea, yo quiero que sepan y esto que quede bien claro y va a quedar ahí grabado. No te tienes que preocupar por dejar lo que tengas que dejar. No te tienes que preocupar porque, ay, que no, por lo que te digan o por lo que te van a decir. No. Tú preocúpate nada más porque tu vida le pertenezca a Dios, porque tu salvación esté asegurada y para que la simiente de Dios viva dentro de ti, que ella se va a encargar de ponerte los pensamientos, ella se va a encargar de decirte lo que hagas, sea leyendo la Biblia, sea escuchando a un mensajero como yo en este caso, o sea que en tus sueños te puede hablar, hasta Dios te puede hablar en tus sueños y decirte lo que no está bien. Decirte, ¿sabes qué, hija? Estás haciendo algo que no está bien. Hijo, eso que hiciste no me gustó. En un sueño Dios te lo puede decir, o hasta en un pensamiento cuando vas caminando por la calle. O sea, yo quiero que sepan que no es difícil. No es difícil
tienen esa simiente dentro y que están dentro de una iglesia y que dicen que son cristianos, pero que todavía no son, porque Dios no los reconoce todavía como sus hijos. Es bien fácil decir yo soy hijo de Dios, pero los frutos es lo que lo van a enseñar. Los frutos es lo que lo van a mostrar, pero esos frutos vienen provocados por el mismo Espíritu de Dios a través de la simiente que ya está dentro de la persona y esa persona comienza a dar frutos. ¿Por qué? Porque ya Dios es el mismo que lo está provocando. Entonces, cuando tú entiendes eso, no te es difícil ser cristiano. O sea, acercarte pues a Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo te va a ayudar a cambiar y a dejar lo que tengas que dejar. ¿Amén? Oh, ok, entonces el proceso sería primero acercarse a la iglesia, aprender a orar, asistir a la congregación, y de ahí comienza como un proceso más profundo que implica el ayuno. Exacto. Ya lo siguiente sería el ayuno, sembrar, bueno, en todo este proceso, dime si lo estoy entendiendo bien, sembrar la simiente y esperar las señales. Esa simiente la siembra Dios. Es Dios quien la Okay. pone dentro de nuestro corazón. Entonces, Y un digamos, pastor no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Solo Dios en una acción o un acto sobrenatural que no nadie lo podemos ver. Solo se puede experimentar y se puede sentir solamente nada más. Entonces, el proceso que acabamos de explicar anterior sería como preparar el campo para recibir la simiente, que sería el equivalente a una semilla, ¿verdad? Correcto. Es como preparar tu cuerpo, preparar tu mente, preparar tu alma, preparar tu espíritu para que llegue la simiente. Correcto. ¿Sí entendí bien? Claro que sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Quieres compartir algo, Alan? Perdón, te quité la palabra y disculpa. No. Okay. No, pues mira, me parece muy interesante esto de... Me pareció muy interesante la parte del bautismo en la parte de la religión cristiana, ¿no? Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva de que efectivamente como que a los 12, 13, 14 años comienza esa maldad quizá. Ese punto y ese enfoque me gustó muchísimo. Y sobre lo de ahorita me atrajo mucho también, pero como que apenas voy introduciéndome bien en esto. Entonces, vamos bien, pero sí está muy, no sé, es una puerta nueva, vaya, para mí es una puerta nueva. Qué bueno. Mire, también yo soy, vamos a decir que me siento responsable delante de Dios, ¿verdad? Y delante del público que por fe creo que va a ser mucha gente que nos va a escuchar. Yo creo que va a haber mucha gente que va a empezar a escuchar de esto que nosotros hacemos y les va a interesar y van a empezar a ponerle, no sé, un mensaje o a ponerle atención y creo que va a dar muchos frutos. Pero eso, por eso también me siento responsable y no quiero dar mensajes a medias. Claro, Quiero hablar de algo que es muy interesante, bien importante, porque muchas de las veces, y me cuento yo, cuando no tenía este conocimiento, cuando no tenía esta sabiduría, cuando no tenía este entendimiento, cuando Dios todavía no me había capacitado, llegué a cometer esos errores. Entonces, para que no les pase a otros, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro que Dios no puede ir contra su palabra. Dios respeta su palabra, Dios toma en cuenta su palabra para poder hacer lo que tiene que hacer en el proceso de cada persona. Entonces, por ejemplo, muchas de las veces yo me he dado cuenta que cuando una persona se acerca a Dios, pero que Dios que conoce su corazón, Dios sabe que esa persona todavía se guarda algo dentro, mientras esa persona no se desprenda, mientras esa persona no abandone eso, mientras esa persona no renuncia a eso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ha habido personas que de repente se acercan a Dios y quieren ser salvos, quieren ser libres porque el diablo los está atormentando, los problemas los están atormentando. Bueno, situaciones que tienen en su vida que ya los tienen hartos, ¿verdad? Que ya están desesperados y ellos reconocen que solamente Dios los puede ayudar con eso, que solo Dios los puede dar esa libertad que tanto necesita y que tanto anhela su alma, ¿verdad? Pero, sin embargo, se acercan a Dios, hacen una oración, entregan su vida, pero
hay algo dentro que no le entregan, se lo guardan. Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que si nosotros, los creyentes o no creyentes, no perdonamos las ofensas de los que nos han ofendido, tampoco Dios que está en los cielos nos puede perdonar a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una persona quiere de verdad recibir el perdón de Dios, necesita perdonar. Por muy difícil que haya sido lo que te hayan hecho, por muy doloroso que sea lo que te hayan hecho, necesitas perdonar para que tú también puedas ser perdonado, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, no es fácil, dicen que solamente cuando se pone uno en los zapatos de la persona puede entenderlo, ¿verdad? Y puede, y es verdad, uno tiene que ser paciente, uno tiene que ser, uh, entender, ¿verdad? El dolor de aquella persona. Pero sin embargo, para esas personas lo que yo les digo es esto, mira, nuestras palabras tienen poder. La Biblia dice, ¿verdad? Un gran hombre de Dios que fue Salomón, escribió esta palabra en el libro de Proverbios y dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Con nuestra lengua podemos matar o podemos también provocar vida. Entonces, si con nuestras palabras también dice la Biblia que lo que declaras con tu boca será hecho. Entonces yo le digo a esas personas, yo sé que en tu corazón todavía no estás listo para perdonar, pero decláralo. No me lo tienes que decir a mí, puedes hacerlo con Dios. Puedes doblar tus rodillas en tu casa y decirle, Señor, en mi corazón todavía no estoy listo para perdonar, pero porque quiero obedecer tu palabra, yo perdono a tal persona. Y decláralo con tu boca. Esa palabra va a ser una palabra profética que va a ir y va a ir abriendo brecha, va a ir rompiendo y hasta que se llegue a cumplir, a hacer, quizás puede ser en ese mismo instante, eso le corresponde a Dios cuando lo va a hacer. Puede ser el día de mañana, puede ser una semana, pueden ser días, pueden ser meses, yo no lo sé, pero de que se va a hacer realidad, se va a hacer realidad porque Dios no miente. Entonces decláralo con tu boca lo que tú quieres. Si tú quieres ser libre de tal situación, dile, Señor, yo reconozco que necesito perdonar y aunque no siento, pero sin embargo lo hago. Toma valor y di, yo perdono a tal persona que me ofendió y di su nombre y dile, Señor, lo perdono y te pido que lo bendigas. Tú no sabes. Ustedes no saben la bendición tan grande que desatamos en nuestra vida cuando tenemos el valor y cuando podemos obedecer a Dios en esa palabra. Wow. ¿Por qué? Porque son palabras proféticas y la palabra profética cuando es dada, esa palabra va a ir abriendo camino, va a ir abriendo brechas, va a ir rompiendo. ¿Para qué? Para que esa palabra que Dios envió o esa palabra que Dios puso cumpla con la encomienda o con el propósito por el cual Dios se la dio a esa persona. Porque ¿quién más va a querer que seas libre y que seas salvo si no es Dios? Entonces, si tú declaras una palabra de Dios que está en la Biblia y la declaras para tu vida, la declaras para tus hijos, la declaras para tus padres, tenlo por seguro que tarde que temprano esa palabra se va a hacer realidad. Y más cuando es para ser libre de algo o para cuando es para recibir tu salvación. Es Dios el más interesado en que tengamos salvación. Qué, Es Dios el más interesado en que nazcamos de nuevo. qué maravillosa forma. Fíjate que a mí esta perspectiva de la religión cristiana me era desconocida. No soy practicante, Gloria a Cristo pero Jesús. verdad, no solamente estudios por ahorita por trabajar contigo y por apoyarte a ti, sino siempre he estudiado diferentes religiones por curiosidad natural que tengo y esto nunca lo había escuchado. O sea, es la primera vez que lo escucho desde la perspectiva de una religión eh, occidental que implica el cristianismo o lo había escuchado desde la perspectiva de disciplinas orientales, ¿no? Okay. El otorgar el perdón y el decretar. ¿Y qué me puedes platicar o qué perspectiva hay y con relación al segundo nacimiento también, si es que existe dentro del panorama del cristianismo, el perdonarse a sí mismo por dejar que la ofensa del otro te haga daño? O sea, yo, si
si yo me sentí ofendido o de alguna forma el otro me agredió o de alguna forma me dañó, ¿no? Con o sin intención, ¿dónde entra esta parte de perdonarme a mí mismo por permitirme a mí mismo dañarme, que otro me dañara, que las acciones de otros me dañaran? Mira, yo creo que en el momento, eso de perdonarse uno mismo, yo lo veo más como, es un buen consejo, es una buena técnica, pero realmente yo no la encuentro en la Biblia. Yo en la Okay. Biblia lo que he encontrado es que necesitas el perdón de Dios y tú necesitas perdonar. Entonces, cuando tú perdonas, automáticamente tú también estás siendo perdonado. Es un proceso de sanación. Ajá. Yo como Okay. testimonio les puedo decir que incluso hace rato todavía me sucedió y algunas veces me sucede. Yo fui muy pecador. Yo hice muchas cosas muy malas. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios nos perdona verdaderamente y tenemos una libertad total, nos hace verdaderamente libres, como dice en su libro en San Juan, ¿verdad? Que al que el Hijo os perdonare seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando Dios te perdona verdaderamente, dice que Él toma tus pecados y los lleva y los pone en el fondo de la mar y ya no se acuerda de ellos y ni quiere que tú te acuerdes de ellos. Entonces, cuando yo trato de acordarme de lo malo que era y de los pecados que cometía, no puedo. No puedo, o sea, es una bendición de Dios tan grande y las personas que me hicieron daño en el pasado que yo perdoné, también recuerdo sus vidas, pero ya no me lastiman, ya no siento nada malo contra esa persona, ya no siento nada, o sea, verdaderamente Dios te sana, verdaderamente Dios te hace libre. O sea, trato de acordarme, pero no puedo. Es como cuando agarras el control de la televisión y le estás cambie, 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 cambie. Veo a la persona, veo su cara, pero trato de acordarme de cuando hicimos algo malo o cuando cometimos algún pecado y no puedo. Simplemente desapareció de mi mente, desapareció las imágenes no aparecen. Y eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Con quién? Con los que verdaderamente lo toman en serio, con los que verdaderamente, vamos a decir, que valoran lo que Dios les ha dado. Si yo les pudiera decir, y es más, se los voy a decir, yo lloré y le dije a Dios, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué te tuviste que esperar hasta que tuve 33 años para poderme mostrar esto tan hermoso? Para poderme mostrar esto. ¿Por qué te esperaste tanto? ¿Por qué no me llamaste antes? Y ya después yo dije, Señor, perdóname porque tú tienes tu tiempo perfecto para todo. Tal vez Pero necesito sí, te digo la verdad. completar cierta petición Entonces, para poder. entonces mira, Lili, eso de que necesito yo perdonarme yo mismo, yo creo que eso es cuestión nada más, como dices tú, es una sanación, una sanidad, es una técnica, pero realmente para que la persona pueda ser libre, por eso es que muchas personas intentan aquí, intentan allá y buscan en otro lado y luego van que con la hechicera, que con el mejor brujo, que con todo eso y andan buscando por todos lados con el mejor psicólogo y hasta la última dejan a Cristo, hasta la última dejan a Dios. Cuando Dios dice, ay, hijo, ay, hija, si supieras que si hubieras venido primero conmigo, te hubieras evitado todo eso que ya pasaste. Pero sin embargo, Dios dice, bueno, tenías que pasar por eso para un aprendizaje, para que un día puedas también hablarlo. Entonces yo le he dicho a mucha gente, no hay necesidad de que tengas que pasar por tantas situaciones, puedes hacerlo voluntariamente, ahorita que no has sufrido, ahorita que no has padecido, que dicho de paso es muy difícil que haya personas en la vida o en la tierra que no sufran, ¿verdad? Pero las puede haber. Algunos sufrimos más que otros, otros menos, pero yo creo que todos sufrimos. Pero yo les digo, antes de que llegues después de un accidente con sin un pie o sin una mano o que no puedes ni moverte, que no puedes caminar, no hay necesidad de llegar a ese momento para que puedas acercarte a Dios y que pueda Él darte ese nuevo nacimiento, hacerte nacer de nuevo y tener una vida distinta. No es necesario. Mejor ahorita que estás bien, ahorita que estás exitoso, ahorita que eres exitosa. Mira, Dios, aunque seas rico, también a ti te quiere. También tú lo necesitas. Y si eres pobre, también lo necesitas. Entonces, no hay necesidad de pasar por tantas cosas tan difíciles, tan
en nuestra vida que nos causan dolor para poder acercarnos a ese Dios que nos quiere ayudar a salir, que nos quiere preparar y capacitar para tener una mejor vida y para un día sacarnos de esta tierra, de este planeta y llevarnos con Él a la vida eterna. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Y sí, ¿Algún comentario? se me quedó en el hace ratito cuando Ajá. ya preparamos nuestro cuerpo para recibir la simiente. Tú hablabas de las señales. Uh-huh. Entonces, digamos que es como lo que sigue del proceso. Cuando ya está sembrada la simiente en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu o en tu corazón, empezamos a recibir estas señales a través de sueños, de acontecimientos. ¿Y cómo se identifican, Gustavo? ¿Cómo saber que es Dios Mira, que te está llamando o que te está hablando o que te está diciendo algo? bueno, primeramente tenemos que saber que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen ver para nuestras vidas proviene de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De Dios. Ahora, sin embargo, hay que saber también que el diablo también es imitador y conoce la palabra mejor que yo también, porque él también en algún momento estuvo en el cielo y estuvo al lado de Dios y fue alguien pues muy importante en el cielo. De paso, yo creo que todo comenzó en la rebelión de él, en la rebeldía de él. Al él ya ser expulsado para la tierra, ahí fue que se formó lo que es el bien y lo que es el mal, por decirlo, aquí en la tierra. Yo creo que en el momento en que él fue despojado o lanzado a la tierra, venía ya con ese propósito o con esa encomienda para crear el mal en la tierra y dividir a la gente, que hubiera gente buena y gente mala. Pero sin embargo, eh, ¿cómo podemos saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Bueno, porque la Biblia, la palabra de Dios nos lo va a demostrar o nos lo va a mostrar. Si yo recibo un sueño o si yo recibo un pensamiento, yo tengo que compararlo con lo que ya la Biblia me ha enseñado o con lo que la Biblia me enseña. Por ejemplo, si Dios me habla a mí y me dice que voy a predicar el Evangelio, que voy a hablar de su palabra, que voy a cantar cantos, alabanzas para Él, que voy a escribir un libro de sabiduría, obviamente que viene de Él. ¿El diablo para qué va a querer que yo haga eso? El diablo no va a estar interesado en que yo predique el Evangelio porque así se salvan las almas. El diablo no va a estar interesado en que yo adore a Dios con los cantos que le hago. Entonces ahí me doy cuenta que viene de Dios. Ahora, las señales de cuando una persona ya nació de nuevo y que es un hijo de Dios, que ya tiene la simiente espiritual, hay varias maneras de poderlo saber. Una de ellas, y es muy notable, y en la Biblia está en el libro de los Hechos, y en otras escrituras también, no solo en el libro de los Hechos, que me gustaría que todas las personas que no son muy estudiosos de la Biblia o muy lectores, pues hicieran un cambio y que tomaran en cuenta esto y que comenzaran a estudiar y que estudiaran muy minuciosamente el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se enseña la Biblia que Dios daba y da y va a seguir dando dones espirituales, entre los cuales están el don de hablar en otras lenguas, en nuevas lenguas, que dicho de paso yo lo he experimentado de una manera muy especial, de una manera muy poderosa, de una manera muy sobrenatural, desde el momento en que yo me bauticé, mi bautismo en agua y recibí el bautismo en el Espíritu Santo, que es el segundo, ya acuérdate que son tres. Cuando recibí esos dos bautismos, no sé si los recibí los tres al mismo tiempo, a lo mejor, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero comencé a hablar en otras lenguas y de una manera muy sobrenatural, muy poderosa, que la verdad yo he visto pocas personas que hablen de esa manera. Y no que yo sea vanidoso, ni mucho menos. Lo digo aquí delante de Dios, que Él sabe que es una verdad. Pero no creo que sea el único. Yo creo que hay otras personas que a lo mejor lo han experimentado más poderosamente que yo, o a lo mejor menos. Eso es lo de menos. Lo importante es que Dios habla de que hay un don de lenguas y ese don de lenguas yo lo recibí y yo lo he experimentado. En el don de lenguas hay gente que Dios capacita, que Dios prepara de los ya nacidos de nuevo, para que cuando una persona está hablando en lenguas, otra persona pueda entender lo que está diciendo y lo pueda interpretar para hacerlo saber a la iglesia.
a los oyentes. Pero eso no sucede muy a menudo porque son personas especiales. Espérame, ¿Perdón? ni a menudo ni a cualquier persona. Exacto, no a cualquier persona ni muy a menudo, o sea, son dones muy especiales Ujú. que dicho de paso no cualquiera lo tiene. Yo quisiera y le he pedido a Dios, más no sé si un día lo voy a tener, ¿verdad? Pero porque ese don es uno de los dones más especiales que Dios le da al creyente. Pero sin embargo, los dones son dados, mira, una enseñanza para ustedes y para todos los que no lo tengan claro. Nacemos con un talento desde el primer nacimiento. Ese Ok, talento se viene reflejando en que yo puedo ser un músico, tengo el talento de la música. Tú puedes tener un talento de, por ejemplo, en la computación o, bueno, hay muchos talentos, hay infinidad de talentos y son talentos que han sido dados por Dios. No es que sea nuestro intelecto, no es que sea nuestra inteligencia, es que ya nacimos con eso porque Dios depositó esos talentos en nuestra vida y crecemos con ellos, los desempeñamos, los desarrollamos, pero el don es diferente. Mucha gente confunde eso porque dicen, es que ya nació con un don, es que ya no. El don lo da Dios hasta después de que naces de nuevo, en el nuevo nacimiento, ahí es donde viene el don espiritual para tu vida. Y ese don viene porque viene para que tú puedas ministrar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia a quienes Dios quiera que tú ministres. Entonces yo tengo el talento de la música, pero también tengo el don de la administración. Eso quiere decir que si unimos el talento de la música con el don de la administración, entonces ese talento es usado para ministrar. wow. Oye, Ese talento es usado para ministrar a alguien más. Uh-huh. Gustavo, ¿qué te parece si para el cuarto programa, después de que nos hables del tercer nacimiento, nos preparas el de los dones y los talentos? Porque Créeme que todo está planeado, todo está ahí en los 40 temas que tengo, todo está ahí. todavía no hemos Excelente. hecho como, tenemos que hacer como el bosquejo general para irlo presentando. Ya, bueno, vamos a adelantar un poco, estamos ya, Ruiseñor tiene su página web, estamos esperando los derechos de autor para comenzar a subir toda su música que va a estar disponible para todos. Y vamos a ir haciendo videos donde estamos explicando todo el esquema que a través de las habilidades de nosotros tres y el don de Javier Gustavo vamos a poner al alcance de todos ustedes a través de medios impresos, como son cuadernillos, libritos que Javier Gustavo y yo les decimos así, de cariño, ¿verdad? Javier, donde se va a hablar de estos 40 temas que hasta ahorita para ustedes son desconocidos, pero que los vamos a ir poniendo a su alcance y que después vamos a compendiar o a comprender en un libro de la autoría de Javier Gustavo. Y todos estos temas, que son 40 y que son de los videos que vamos haciendo uno por semana, van acompañados también y están complementados con la música que Javier Gustavo hace, letra y música, y que yo ya tuve la oportunidad de disfrutar, y es una música maravillosa en diferentes géneros. Y bueno, estamos en el camino, ¿verdad, Javier Gustavo? ¿Algo más que nos quieras? Mira, digamos que tengo dos temas más así pequeñitos de este mismo tema. O sea, Ok, dos cláusulas más que quisiera, que son muy importantes y no quisiera irme sin hablar acerca de esto. La adelante. primera es que del bautismo, ¿verdad? Del Espíritu, que es el nuevo nacimiento, Uh-huh. eh, ahí es que comienza nuestra vida espiritual. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el gran apóstol Pablo, que también eso se encuentra en el libro de los Hechos, para que cuando los que ya son lectores de la Biblia, los que ya son cristianos por años o que apenas empiezan, pero que están con esa hambre, con ese anhelo, con ese deseo de conocer más de Dios, me van a entender cuando lean ese libro. Pero en el libro de los Hechos hay una historia que habla del gran apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia de Cristo, un hombre que participaba vamos a decir que en asesinatos, participaba en lo que eran las rebeliones contra la voluntad de Dios. Él pedía cartas a los gobernantes
para poder ir. Es como decir, como pedía permiso, pedía autorización para poder ir y sacarlos de su casa y llevarlos arrastrando y que los encarcelaran y que hicieran con ellos lo que tuvieran que hacer, ¿verdad? Muchos dicen que los mataban, muchos dicen que pues les daban, pues vamos a decir que golpes, pero sin embargo este hombre, ah, esa era su vida, porque vivía su vida natural, vivía su vida de su primer nacimiento, por decirlo así, ¿verdad? Se rebelaba contra Dios porque no conocía realmente a Dios. Conocía la historia, conocía lo que es en la dispensación de la ley, era muy conocedor de toda la historia de Israel, de toda la historia del pueblo de Israel, pero no conocía nada de la nueva iglesia o de la iglesia primitiva que Dios iba a traer o que ya estaba trayendo para ese tiempo a conocimiento de la humanidad. Sin embargo, este hombre, dice la Biblia, que iba caminando rumbo a Damasco para ir a cumplir con lo que ya llevaba en su mente de sacar cristianos y llevarlos para que los ajusticiaran. Sin embargo, dice, como esto es bien claro, que nuestro Dios siempre está al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Los cristianos, para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos. Entonces Dios sabía que Pablo iba con esa intención, sabía que iba con esa maldad en su corazón de ir y acabar con esos cristianos, ¿verdad? Hacerles mal. Entonces dice la Biblia que Jesucristo se lo encontró en el camino. Y no se lo encontró como decir, como ahora tú te encuentras a un cristiano que te habla, te da digamos, como no. Se lo encontró de una manera sobrenatural. Para entonces ya Cristo había muerto, ya había resucitado, ya había subido al cielo. Pero Él descendió y a través de una experiencia sobrenatural, a través de una luz divina que se iluminó en el cielo, pero obvio, nadie más la podía ver, solo Pablo, ¿verdad? Nadie pudo experimentar a ese nivel o a esa grandeza lo que Pablo experimentó. Probablemente los demás que iban al lado de él hayan escuchado un ruido, hayan visto un resplandor, no lo sé, la Biblia no lo especifica claramente. Lo único que sí dice que Pablo vio ese resplandor. Pablo escuchó la voz de Dios que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. O sea, lo que le estaba dando a entender, no es que lo persiguía a él, pues él ya había muerto, ya había resucitado, ya estaba en el cielo. ¿Cómo lo iba a perseguir Pablo? Lo que le estaba diciendo: ¿por qué me persigues? Es porque estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a sus seguidores, estaba persiguiendo o tratando de hacer mal a su iglesia. Entonces le dijo, y Pablo, con esa experiencia tan sobrenatural, pues no le quedó otra cosa más que reconocer que Cristo era real y que de verdad Dios era poderoso. Entonces le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo el Señor: ve a tal lugar, a la casa de tal persona, no recuerdo ahorita el nombre, dice, calle de la derecha, ahí te vas a encontrar con una persona que se llama Ananías y él va a orar por ti y te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora, en esa experiencia no fue nada más que Dios lo hizo un poco más para mostrar su poder, porque Pablo pues era un hombre muy conocedor de la ley, como decimos, ¿verdad? Pero Dios, para demostrarle su poder y para que no le quedara duda, lo dejó ciego. Cayó al piso y cayó ciego y estuvo ciego por 3 días. Ese gran apóstol Pablo, quien fue el que escribió la mayoría de todos los libros de la Biblia, creo que escribió como 14 años, quedó ciego por 3 días con la experiencia o con ese poder que se manifestó en el encuentro que tuvieron. Entonces Dios le mandó a un hombre que no era ni muy famoso, que no era ni muy exitoso, pero que Dios sabía quién era y porque Dios conocía su corazón acerca de Ananías. La Biblia solamente habla una vez de Ananías, no vuelve a hablar más de él. Pero ese hombre, del cual la Biblia habló solamente una vez y del cual no era muy reconocido entre los del pueblo, ese hombre fue el que Dios usó para hacer la obra en el gran apóstol Pablo, que fue con quien después hizo muchas cosas para Dios. Entonces, ahí vemos a Pablo que después de que nace de nuevo, porque llegó a Ananías, le dijo: el Señor Jesucristo me ha enviado para que te devuelva la vista. Y dice que oró por él, impuso sus manos y la ceguera que tenía en sus ojos se le fue y volvió a ver otra vez. Y entonces le dijo ya lo que tenía que hacer. Entonces ahí vemos a un Pablo comprometido,
a un Pablo que tomó en serio, a un Pablo que de verdad le interesó el llamado de Dios y comienza a predicar en contra de los que estaban a favor de él, o en contra de los que él estaba a favor antes. Ahora va y se revela contra los que lo habían enviado a hacer daño a los cristianos. Ahora se revela contra ellos y les dice que el Cristo es verdadero, que el Cristo es real y que él ha tenido una experiencia con él. Entonces ahí podemos ver a un hombre comprometido, a un hombre que de verdad le interesó, a un hombre que lo dio todo por el Evangelio de Cristo, por ese llamamiento, por esa envío que Dios le hizo. Entonces, es necesario que toda persona que sepa que para poder nacer de nuevo tiene que tomar en cuenta de verdad, pero de corazón, el llamado de Dios. No, la persona que juega, la persona que miente, la persona que está con un pie adentro y con un pie afuera, que está en el pecado y que está en la iglesia, esa persona no puede nacer de nuevo porque Dios no está mirando su compromiso. Dios está mirando que su compromiso no es verdadero. Dios lo considera una persona que es, vamos a decir, infiel. La palabra correcta, infiel. No podemos servir a dos señores, como dice la Biblia. O estás con el diablo o estás con Dios. O estás con los deseos del mundo o estás con Dios. Entonces, pero como, o sea, es una palabra fuerte, es una palabra dura, pero es necesario que sepamos, pues, y que todos aquellos que tengan esa duda, hoy despejen esa duda. ¿Por qué? Porque si están frustrados dentro de una iglesia por años y no han experimentado el nacer de nuevo, no han hablado en otras lenguas, no han dejado de practicar la fornicación, no han dejado de practicar el adulterio, no han dejado de robar, le siguen pegando a su esposa, siguen maldiciendo a las personas, es porque estás en una iglesia, pero tu compromiso Dios no lo está viendo verdadero. No eres fiel, estás todavía en rebeldía. Necesitas nacer de nuevo para que la nueva naturaleza que te produce el nuevo nacimiento te guíe y te lleve a buscar ser una mejor persona. El que es de la tierra busca las cosas de la tierra. El que es del cielo busca las cosas del cielo. No estamos en el cielo, estamos en el mundo, pero los que de verdad hemos recibido la simiente de Dios ya no somos de este mundo. Por eso somos diferentes. A mí me preguntan mis compañeros en el trabajo, ¿cómo haces 17 años para no cometer los pecados que nosotros cometemos? Porque la simiente de Dios que está dentro de mí me guarda y es la que me da la fuerza, me da el poder para rechazarlo y es la que me ayuda y me impide cometer esos pecados que antes, así como ustedes, yo también los cometía. Es la simiente de Dios la única que nos puede ayudar a salir de la práctica del pecado. Creo que, mira, fíjate que el ejercicio que hacemos hasta ahorita de que nosotros no seamos o no conozcamos los preceptos de la religión cristiana, es hasta un proceso interesante que estemos realizando estos videos contigo, porque en lugar de intercambiar ideas, tenemos cuestionamientos que nos sirven al resto de la población, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, ahora sí ya me quedó claro con lo último que acabas de decir en qué consiste el segundo nacimiento. Te lo voy a decir y me dices si entendí bien. Ya después que pasamos todo el proceso del que hablé anteriormente, el segundo nacimiento consiste en que una vez que ya recibiste las señales, es tu deseo de ser una mejor persona y comienzas a renunciar a los deseos carnales, ¿sí? Así es. Y comienzas a desprenderte de las necesidades materiales que no sean básicas para tu subsistencia. Así Y es. después de eso sería el trabajar en ti, en ser una mejor persona para servir a Dios y ser un instrumento para ayudar a otros, como ahora tú lo estás haciendo. Exactamente. Prepararte, Eso preparar. más o menos lo del segundo nacimiento lo entendí bien. Y más que nada, mira, también esto es bien importante. Tenemos que entender todos los cristianos y los no cristianos que lo que Dios puso aquí en la tierra, que es el Evangelio, es una escuela. Es una escuela en la cual tenemos que graduarnos para poder tener derecho a entrar al cielo. Porque en el cielo, o sea, tenemos que
aprovechar al máximo el tiempo aquí en la tierra para aprender a vivir como es que se va a vivir en el cielo. Porque en el cielo Dios no va a permitir fornicarios, ni adúlteros, ni ladrones, ni mentirosos. Entonces tenemos que aprovechar al máximo el tiempo aquí para vivir o tratar de vivir como es que vamos a vivir en el cielo. Pues es una escuela que tenemos que ir día con día buscando esa graduación, anhelando esa graduación. Entonces, por ejemplo, para terminar, Dios escoge y salva y manda a las personas a dar testimonio. Entonces, primero Dios, antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, ya te había escogido, ya nos había escogido. Y nos predestina o nos predestinó para que un día primeramente pudiéramos recibir la salvación, que es el pase a la vida eterna, esa nueva simiente para que nos ayudara a buscar las cosas del cielo y rechazar o abandonar poco a poco las de aquí de la tierra. Dicho de paso, el terrenal, el primer nacimiento, solamente la persona tiene derecho a lo que hay aquí en la tierra. Cuando nada más tomas parte o en tu vida solamente está el primer nacimiento, que es el terrenal, solo tienes derecho a todo lo que hay en la tierra. Pueden ser riquezas, pueden ser éxito, pueden ser fama. También, obviamente, tanto hay bueno como hay malo, pueden ser dolores, puede ser sufrimiento, puede ser tristeza, todo lo que aquí, lo que conlleva a lo que pertenece aquí en la tierra, eso te pertenece. Pero no te pertenece nada del cielo. Hasta que ya eres esa nueva criatura, que ya tienes esa nueva vida, entonces ya, ahora sí, como te desprendiste de todo esto, ya obviamente lo sigues usando, lo sigues mirando, lo sigues tratando, pero ya no está en tu corazón. Ya en tu corazón está lo que viene después. Entonces, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón, conforme a su voluntad. Entonces, si tú eres una persona que todavía no nace de nuevo, Dios no ha puesto el querer como el hacer, entonces no vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, no vas a dejar de practicar lo que estás practicando. ¿Por qué? Porque tu vieja naturaleza te lleva te guía a lo que es terrenal, a lo que es el pecado, a lo que es el adulterio, a lo que es la fornicación, todo eso. Ahora, si quieres salir de eso, tienes que nacer de nuevo. Si quieres salir de eso, necesitas la nueva simiente para que el Espíritu de Dios te ponga en tu corazón las cosas que debes de hacer. Te hable a tu mente las cosas que debes de hacer y las que no debes de hacer. Si Él dijo que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, eso quiere decir que entonces necesitamos eso. Necesitamos que Dios ponga el querer como el hacer. Pues, ¿qué te parece si sea la frase para cerrar? Que Dios ponga el querer como el hacer en tu vida para que entonces llegues a hacer lo que Dios quiere que seas, para lo que te dio vida, para lo que te llamó, para lo que te predestinó. Si no, de otra manera no lo vas a poder lograr. Perdóname, pero así seas un creyente, te creas un cristiano, si Dios no ha puesto el querer como el hacer en tu corazón conforme a su voluntad, no lo puedes obedecer, no le puedes ser fiel. No Bueno, vas a fallar en muchas cosas, no te vas a congregar, quizás no vas a dar los diezmos, no vas a dar las ofrendas, muchas cosas la Biblia dice que debemos de hacer como cristianos, no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no ha puesto el querer como el hacer. Y ojo, si Dios no ha puesto el querer como el hacer en tu corazón y no te ha hecho nacer de nuevo, te mira todavía como un bastardo. La Biblia dice, es fuerte, es dura la palabra, pero es mejor. Yo prefiero que la palabra me lastime, porque dice la Biblia que primero la palabra te lastima, pero la palabra también te sana. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, Gustavo. ¿ok? ¿Sí? Si Dios no pone el querer como el hacer en tu corazón, y el estar atento y el escuchar. ¿Verdad? Correcto. Nos quedamos con esto último para la siguiente emisión, que es la siguiente semana. Estén atentos para lo del tercer nacimiento.
tratar de explicar un poquito acerca de que vamos a decir que, bueno, en sí no es el tercer nacimiento, es un solo nacimiento, más bien son los tres, los bautismos. Okay. Esos tres bautismos forman parte del segundo nacimiento. Okay. O sea, pero son necesarios, ¿verdad? Dicho de paso, el primero y el segundo bautismo te garantizan la salvación, pero el tercer bautismo es necesario para que tú experimentes en su totalidad o en su, vamos a decir, en su máximo poder, ¿cómo se llama? El fuego de la salvación. Perfecto. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. El Okay. gozo de la salvación. Entonces, La Biblia dice que, perdón, para así, no más para que entienda, la Biblia dice que ¿cómo dice? Que el gozo es el que nos da la fortaleza. Pues mucha gente cuando no anda gozosa es porque anda débil espiritualmente, pero cuando anda gozosa es porque anda bien fuerte espiritualmente. ¿Sabes? Esa es otra cosa que tenemos que saber y entender. va a ser como el tema 41. No, ahí está en el de los tres bautismos. Vas a ver que para otra semana va a estar bien interesante. Les motivo que estén al pendiente, que estén atentos. Va a estar muy interesante porque voy a complacer a Liliana que quiere oír acerca de los tres bautismos. Muchas gracias por acompañarnos, Javier Gustavo, el día de hoy. De verdad que nos quedamos como con más ganas de saber, con más dudas. Y yo espero que todos ustedes compartan este mismo interés que está compartiendo Javier Gustavo con nosotros. La verdad es enriquecedor. No te estás equivocando, estás por el camino correcto. Javier Gustavo, Ruiseñor del Evangelio. Y muy afortunados y agradecidos Alan, Lindsay Comunicaciones, de Liliana Medina, de poder compartir estos espacios contigo. Muchas gracias. Alan, ¿algo para cerrar? Gracias, Alan. No, pues ahora sí que es una información valiosa, vale la pena reflexionarla y pues yo siempre, bueno, no, no siempre, sino que desde de un tiempo para acá yo he pensado que lejos de dividirnos en religiones, muchas veces aporta más el ocupar pensamientos de varias religiones. Entonces creo que si podemos anexar esto a nuestra vida, sean siendo la religión que seas, creo que podría ser un buen comienzo para poder generar este tipo de bautismos. Y vaya, creo que el darse la oportunidad es algo que a todos nos puede tocar y a todos nos va a beneficiar. Con eso yo quisiera cerrar. Ok. Muchas gracias, Alan. Muy bien, Alan. Muchas gracias, Javier Gustavo. Gracias, Liliana. Nos vemos la siguiente.